Buenas tardes con todos. Es para mí un gusto inmenso poder participar en este evento tan importante. Para iniciar, no quiero dejar de mencionar estos dos grandes eventos que se conmemoran en el mes de octubre, como es el Día Mundial de la Alimentación, que fue el 16 de octubre, y hoy día el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por ello, el tema alimentación y estilo de vida saludable es importante mencionarlo. Si bien es cierto, nuestro país y el mundo entero está atravesando momentos difíciles y se presenta en el contexto tanto la malnutrición por deficiencia, ¿no? La desnutrición por un lado, la anemia por el otro lado, la malnutrición por obesidad. Entonces, viendo la realidad de nuestro país, podemos darnos cuenta que casi el 70% de la población peruana tiene entre obesidad y sobrepeso, y eso ya es una preocupación muy, muy grande, muy relacionado actualmente la obesidad a las enfermedades, a las diversas enfermedades y también al cáncer, ¿no? Desde el 2006, la Organización Mundial de la Salud nos mencionaba de 6 tipos de cáncer relacionadas a la obesidad. Luego pasó a 13 y lamentablemente ya en los últimos años estamos hablando de 17 cánceres relacionados a la obesidad. Entonces lo que necesitamos es concientizar a la población en cuán importante es establecer la alimentación saludable y estilo de vida saludable en nuestras vidas, ¿no? La alimentación se define como la salud de las personas. Si estamos bien alimentados, vamos a mantener una adecuada salud. Entonces, la alimentación diaria de cada individuo debe contener una cantidad suficiente de los diferentes macronutrientes. Conocemos como macronutrientes a las grasas, carbohidratos y proteínas. Y los micronutrientes, donde están las vitaminas, los minerales, los antioxidantes. Y las necesidades fisiológicas de cada persona son diferentes. Necesitamos saber los factores que cada persona tiene, como a qué sexo pertenece, en qué edad o etapa de la vida se encuentra, el estado fisiológico, o enfermedades que esté atravesando, la condición en que se encuentre, el tipo de trabajo, la composición corporal del cuerpo que tiene, la actividad física que practica y las características específicas que pueda presentar como individuo. Entonces, todos estos factores son determinantes para ver el requerimiento nutricional de las personas. Pero es importante, ya lo ha dicho el doctor Galarreta, tener claro que hay una serie de factores de riesgo que determinan nuestro estado de salud. Hay factores modificables, como él dijo, que están en nuestras manos poder cambiarlas, y factores no modificables. Pero hay que tener en cuenta que estos factores modificables superan el 90%. Quiere decir de que podemos cambiar, por eso que decimos que el cáncer se puede sanar, se puede curar, porque tiene un punto de partida. Y si nosotros vamos viendo y identificando estos factores modificables, podemos evitar estas enfermedades, ¿no? Como son la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, los triglicéridos. Entonces, siempre en nuestras conversaciones diarias con nuestros familiares, en nuestros entornos, podemos escuchar que comentamos como algo muy común, algo que no pasamos por alto, como es que el colesterol está elevado, los triglicéridos. A veces encuentro algunas amigas y me dicen, estoy con hígado graso, pero no tomamos conciencia de que eso nos puede traer problemas mayores, ¿no? Y que pueden ir incrementando hasta llegar a un problema de obesidad, como lo estamos mencionando, la diabetes, que ya se desborda a nivel mundial. El sedentarismo nos lleva a una serie de factores, y estos factores modificables están, como les decía, en nuestras manos. Muy diferente a los no modificables, pero que también son en porcentaje menor, ¿no? Y va a depender mucho de cómo nosotros nos predisponemos. De repente tenemos familiares
como ya lo dijo el doctor Galarreta, familiares que han tenido cáncer, pero si nosotros mantenemos a línea y a margen estos factores de riesgo, esas enfermedades no se van a desarrollar, ¿no? Es no modificable, por ejemplo, la edad, la historia familiar, ¿no? Por ejemplo, en el sexo definitivamente las mujeres tenemos predisposición a desarrollar el cáncer de mama, ¿no? Y si somos mayores, con mayor razón. Por eso es identificarlo. Dos flagelos que se van desarrollando silenciosamente en nuestras vidas y que a veces no lo identificamos, son el síndrome metabólico, que es el conjunto, su palabra lo dice, es el conjunto de síntomas que pasamos por alto, como es la hipertensión, pero cuando se une con la diabetes, cuando se une con el perfil lipídico elevado, como es la grasa, todos los niveles de grasa, y la obesidad central, ¿no? Tenemos prominencia, es más amplia la obesidad central. El conjunto de esto, de todos estos síntomas, se llama síndrome metabólico, que va como cascada silenciosamente en el organismo y que llega un momento y desencadena en una enfermedad. Entonces, la idea es, y la recomendación es identificar cada uno de ellos para ir combatiéndoles y disminuir ese factor que nos va a ir dañando en conjunto. Entonces, en las personas adultas se identifica lo que es la obesidad sarcopénica, que es cuando incrementamos ese porcentaje de grasa que ya predispuestamente como persona adulta, a medida que van pasando los años, la grasa se va acumulando y si nosotros no ponemos línea o un margen a que esto no se desarrolle, la grasa en el tiempo va infiltrando en la masa muscular, ocasionando atrofia en las fibras musculares, pérdida de fibra, de estas mismas fibras, y haciendo en la persona como consecuencia una pérdida de fuerza y rendimiento. Por eso que vemos que muchas personas se caen, tienen muchos problemas ya y secuelas, y la idea es ir solucionando. No es necesario, no es actualmente ya el índice de masa corporal es un indicador general, pero no determinante para saber cómo es la composición o el compartimiento de nuestro cuerpo, para tener cuidado de cómo hacer esas modificaciones. Por ejemplo, ya existe el índice de masa corporal, el equipo de bioimpedancia que determina cuánto de grasa tengo en el cuerpo, ¿no? Porque cuando el organismo necesita una cantidad adecuada de grasa y un índice determinado para ese organismo, para ese cuerpo, pero cuando ya va incrementando y se va formando el sobrepeso, viene el problema de inflamación, ¿no? Ya formando disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aumento de la lipólisis. Entonces, una serie de problemas, el estrés oxidativo, que se va incrementando, llevando a la obesidad y trayendo estas enfermedades cardiovasculares, la diabetes y lamentablemente los cánceres que día a día se confirman con evidencia de que por la obesidad están ligados en promedio a 17 tipos de cánceres, ¿no? ¿A qué llamamos composición corporal? Nosotros estamos formados de una serie de elementos como hidrógeno, carbono, pero luego tenemos niveles estructurales, llegando a tejidos, llegando a formas ya, a un cuerpo completo. A lo que quiero llegar, para que se comprenda, de este cuadro pasamos a cuánto es nuestro estándar de grasa corporal por la edad. Acá ven en la diapositiva que he marcado en estos niveles amarillo y naranja. Supongamos de un hombre de 60 años, o en este caso hablemos de las mujeres de 18 a 39 años, el promedio máximo debe ser en 30 a 32% de grasa corporal. Si nosotros tenemos e incrementamos día a día en el tiempo el porcentaje de grasa, estamos causando una escala de riesgo mayor que nos lleve a enfermedades definitivamente. Por eso es importante ese tipo de evaluación de determinar la composición corporal del cuerpo.
el índice de masa corporal muchas veces no nos determina, sino nos da el dato global, pero una composición corporal nos permite determinar y saber cómo nos encontramos. Les hablaba de los cánceres asociados a la obesidad y sobrepeso que determina la Organización Mundial de la Salud y muy relacionadas, como es el meningioma, el adenocarcinoma de esófago, el mieloma múltiple, el riñón, endometrio, ovario, tiroides, la mama, el hígado, vesícula, parte superior del estómago, páncreas. Entonces, he querido mencionar estos puntos tan necesarios para saber cuál es el impacto que ocasiona la obesidad, el sobrepeso o de repente los malos hábitos alimentarios en nuestras vidas y que son modificables y los podemos ir cambiando en el organismo. De un tiempo a la actualidad, los cambios han sido muy marcados. Actualmente por el marketing, por la publicidad, podemos ver de que mayormente hay mucha publicidad del 2x1, de las ofertas y de los volúmenes de servido. Esto nos lleva a que nosotros tenemos una capacidad gástrica determinada y que si nosotros comemos cantidades mayores a esa capacidad, estamos ocasionando reflujos que van a dañar en la parte alta del estómago. ¿Qué ocurre? Ya los exámenes y las múltiples trabajos de investigación determinan de que hace 10 o 15 años el cáncer de estómago se daba a nivel de la parte distal del estómago, pero ya con estas nuevas modificaciones o estilos de alimentaciones inadecuadas han hecho de que debido al exceso de comida y al constante reflujo que presentan las personas, hace de que ese reflujo dañe la parte alta del estómago, ocasionando los cánceres ya y presentándose cánceres a nivel, ya a otro nivel que permita que no sea igualmente como se daba anteriormente, debido por estos nuevos estilos de alimentación. Por eso es importante considerar las cantidades adecuadas que se determinan para cada persona, ¿no? Las capacidades son determinantes y esas cantidades las determina cuando nosotros comemos y sentimos esa necesidad y ese tope, porque cuando a veces en la forma visual nos invita el marketing, la publicidad a comer en cantidades excesivas, estamos pasando ese límite que nos está permitiendo acostumbrar a nuestro organismo constantemente a tener los reflujos y esto conlleva a los daños. Otro punto importante es el uso excesivo de sal. La Organización Mundial de la Salud determina que la cantidad debe de ser de 5 gramos de sal al día, pero en estudios hechos en nuestro país determinó de que nosotros usábamos entre 12 a 15 gramos de sal al día, una cantidad excesivamente grande. Entonces, también eso está relacionado a ciertos tipos de problemas de salud, ¿no? Cardiovasculares, cáncer, que nos van a ir dañando. Ahora, la sal propiamente dicha, no solamente la contabilizamos, también son los productos envasados que se usa constantemente y que tienen un valor elevado de sodio o sal que hace que se sumen estas cantidades y alterando la necesidad normal que tenemos. Con respecto a las carnes, se ha dicho que pasada la temperatura superior de 250 y superior a 300, hay alteraciones en las carnes por esa alta temperatura, ocasionando problemas de metabolitos que dañan la mucosa gástrica y pueden traer esto ya fueron estudios ya determinantes, igual como el uso excesivo de embutidos que nos puede hacer daño. La mejor recomendación
hace preparaciones de guisos, saltados, a vapor, comidas que nos permitan que no tengan ese cambio, esa alteración química que ocasiona que sea dañino para la salud. No quería dejar de mencionar este punto tan importante como es los platos bandera de nuestro país, ¿no? Nosotros somos pues muy respetados en el área gastronómica por la variedad de productos, de alimentos que preparamos y consumimos diariamente en nuestras casas. Entonces, tenemos que adaptar y llevarlo a las preparaciones que estos platos fueron estudiados y casi el 80-90% de preparaciones que consumimos diariamente son hipercalóricas. Quiere decir que tienen un exceso de alimentos energéticos y que eso hace de que nos incremente el peso. Si nosotros diariamente consumimos este tipo de preparaciones, va a ser de que el aporte sea excesivo a la cantidad que requiere nuestro organismo. Por ello, lo recomendable es podemos preparar estas comidas, pero siempre tener este protocolo de servido, ¿no? Que el 50% debe de ser verduras, y esta delimitación debe ser dividida con el aporte de alimentos energéticos como es la papa, el arroz o la yuca y el alimento proteico. Entonces, siempre la mayoría de personas tiene la idea de decir el arroz es malo, la papa es mala, el camote, ¿no? O no como el arroz o no como la papa porque eso me engorda. No es así. Entonces, no existe alimento malo. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber dosificar, determinar, sobre todo en las principales comidas como son el desayuno, en el almuerzo, en la cena, dosificar las cantidades y podemos comer la variedad de comida, pero siempre es muy saludable que el 50% de nuestras preparaciones sean verduras, no necesariamente ensaladas, guisadas, salteadas, a vapor, en las múltiples formas que conocemos, pero siempre con la presencia de verduras, para que se equilibre la cantidad de calorías en el organismo. Hay muchas formas saludables de alimentarnos. Pasaríamos horas y horas conversando en cuanto a preparaciones, pero he querido mencionar algunas preparaciones que solemos utilizar en la vida diaria, como decir, los jugos. Cuando nosotros preparamos el jugo, añadimos azúcar, muchas personas añaden la miel, añaden otras preparaciones y lo estamos haciendo muy concentrado. Al llegar a nuestro organismo los jugos, el impacto de recibir de golpe una preparación va a hacer que se incremente muy bruscamente los niveles de glucosa en la sangre, que va a ser muy diferente cuando yo como las verduras naturales, las mastico, proceso esas fibras, no retiro las fibras, como, y el equilibrio va a ser normal. Entonces se recomienda comer las frutas naturales preferentemente. Con respecto a los granos, a los cereales, es mejor comer los granos enteros que comerlos en forma de harina, porque igualmente elevarían inmediatamente el grado de glucosa en la sangre. Nosotros como adultos, si determinamos comer una ensalada de fruta, es mejor comerlas en forma natural, pero ya no es necesario añadir la miel, porque ya tiene el azúcar, ya tiene la fructosa que da el sabor dulce, entonces estamos añadiendo un exceso de azúcares que va a ser dañino para nuestro organismo. Lo que sí podríamos añadir, y es más saludable, de repente el yogur, pero añadir, no estoy diciendo que la miel u otros productos que añadimos sea malo, simplemente que no hay que ser los concentrados que nos permitan elevar la glucosa en sangre. Entonces, podríamos hacer esa forma saludable en los diversos alimentos, ir analizando y viendo qué mejor puedo comer donde haya un aporte de fibra que me permita que no de golpe reciba un aporte calórico en el organismo.
Se han hablado mucho de las bebidas de alto contenido de azúcares. Estos altos contenidos de azúcares ha hecho que las personas se incrementen tremendamente de peso y como podemos ver en la diapositiva, estos productos, imagínense, este batido me da 24, un batido en una porción normal, me da 24 cucharitas, este otro 42, en helados 42, la gaseosa 17 cucharitas, imagínense un Frugos 13, la cantidad de azúcar que no requiere mi organismo y que está alterando esos niveles de glucosa y haciendo que el páncreas trabaje y vaya dañándose día a día. Se recomienda que del promedio, ¿no? Debemos de tomar un promedio de 6 a 8 vasos de agua al día como persona normal, que debe superar, mucho mejor si supera los 2 litros de agua, pero que el 50% o más de esta cantidad debe ser de agua natural. Recuerden que el agua es el vehículo que se necesita para liberar las toxinas del organismo. A veces podemos estar, si no tomamos esa cantidad de agua, estamos con grados de deshidratación, irritados, nos duele la cabeza y podemos pensar que estamos enfermos por algo y es simplemente porque estamos deshidratados. Es importantísimo, si decidimos tomar cualquiera de estos productos lo podemos hacer, pero siempre considerando el mayor porcentaje de agua natural y en las cantidades adecuadas. Los alimentos procesados y ultraprocesados tienen cantidades elevadas de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans. Entonces, si lo vamos a considerar, debemos de considerar en cantidades pequeñas, pero lo que tenemos que tener claro que nuestra alimentación debe estar basada en alimentos naturales, sobre todo en este momento y en este contexto que estamos viviendo, donde vivimos confinados en nuestras casas, con poca actividad física, y necesitamos ayudar a nuestro organismo a su adecuado funcionamiento y evitar de que se puedan presentar enfermedades mayores. En los últimos años se ha estudiado mucho la flora intestinal. Se habla mucho de los probióticos. Los probióticos son la flora intestinal que se forma en nuestro organismo y que se requiere para el buen funcionamiento de ello. Pero no habíamos hablado mucho y no se escucha de los prebióticos. ¿Cuáles son los prebióticos? Los prebióticos es el sustrato que produce cuando nosotros comemos la fibra, comemos las verduras, los alimentos vegetales, y se ha dicho, y ya está confirmado científicamente, que la flora intestinal de una persona que tiene predisposición por consumir carnes rojas o diversidad de carnes y poca verdura es diferente a una persona que come y tiene como hábitos comer variedad de verduras, que es mucho más saludable y nos pueda ayudar a mantener una adecuada salud. Entonces, la flora intestinal de ambos grupos son muy diferentes. Entonces, debemos en lo posible, como se recomienda, los 5 al día, comer granos enteros y disminuir la cantidad de azúcares que nos va a permitir mantener este grado de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda, igual que el Instituto Mundial del Cáncer, nos da 10 recomendaciones que están muy relacionadas tanto a los alimentos en sí, qué alimentos son nutritivos, en la nutrición, qué es lo que nos hace bien, en la actividad física y la composición corporal que modificarán el riesgo de cáncer y las diversas enfermedades. Entonces puede decirse que el cáncer es una enfermedad prevenible si es que yo cuido mi salud desde el punto de vista alimentario. ¿Qué nos recomienda? Mantener el peso adecuado para la salud, el peso adecuado para la talla, una adecuada actividad física diaria, ¿no? Como en este momento de repente no podamos salir a los parques, no pueda al aire libre, tenemos que determinar
un lugar donde hacer actividad. ¿Qué le digo? Dar la vuelta alrededor del mueble, dar la vuelta en la sala, determinar el piso, delimitar el piso para caminar, pero ver la forma a nuestra realidad, pero hacer actividad física. Limitar los alimentos y bebidas que aumenten. Limitar todas las bebidas para que no aumenten el peso, porque las bebidas azucaradas tienen esa tendencia. Aumentar el consumo de alimentos vegetales, ya hemos hablado que el 50% del plato debe ser verdura, hay que utilizar granos, limitar la ingesta de carnes rojas y no consumir en lo posible las carnes elaboradas. En este estudio de la Organización Mundial de la Salud decía de que debemos de consumir en promedio 2 veces a la semana carnes rojas y no superar los 270 gramos de pulpa, ¿no? En promedio, porque una cantidad mayor causa un riesgo. Limitar el consumo de sal, ya hemos hablado que 5 gramos es el adecuado, limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Hoy en día, los suplementos nutricionales, hay miles, ¿no? Como les decía, el marketing cada vez nos presenta nuevos productos mágicos y nos convence de comprarnos muchas veces. Entonces, no podemos automedicarnos. Comprar suplementos, ponemos en riesgo nuestro organismo porque no sabemos si es que la necesidad realmente se da. Por eso, nada mejor que obtener las vitaminas, los nutrientes a través de los alimentos naturales, y solamente vamos a usar suplementos alimentarios cuando de repente nuestro médico lo prescriba porque hay una necesidad. Entonces, ya lo habló el doctor Galarreta en cuanto a la lactancia materna. La lactancia materna está completamente comprobado, la lactancia materna a favor del niño, pero lo que promovemos es la lactancia materna que favorece a la madre. Cuando la madre da una lactancia materna exitosa, también está asegurando de no tener cáncer de mama. Esa es la idea. Después, otro punto importante que quizás no lo he mencionado hasta ahora, pero es vital, es el tratamiento nutricional en las personas que ya han tenido como antecedente el cáncer, en cáncer de mama principalmente. Las pacientes con cáncer de mama, en su proceso de tratamiento, tienen mucha predisposición a subir de peso porque presentan el síndrome metabólico. Y justamente eso es lo que se evita. Entonces, este tipo de pacientes necesitan llevar todo un proceso de tratamiento para mantener en un adecuado y óptimo estado nutricional para que pueda responder bien al tratamiento, pero evitar que creen un sobrepeso o obesidad. Hay que cuidar mucho ese aspecto. Y el paciente, ese es en cuanto al paciente en tratamiento activo, pero el paciente que ya ha pasado los controles, ya ha pasado la etapa de tratamiento oncológico, pero muchos de ellos empiezan a subirse de peso, se vuelven obesos, y eso es peligroso, porque hay la posibilidad de que haya resistencia a la enfermedad, pueda volver la resistencia al cáncer que ya tuvo o ya formar una segunda neoplasia, ¿no? Ya hay estudios que mencionan que esto se da. Entonces, es muy importante que los sobrevivientes de cáncer también cuiden su estado alimentario, que lleven un estilo de alimentación muy metódica, saludable. No hablamos de dieta, sino alimentación saludable y variada, donde le pueda cubrir sus necesidades nutricionales para salir de ese proceso por las secuelas que haya presentado el tratamiento oncológico y para adelante seguir una alimentación mucho más saludable. La ingesta correcta de los alimentos diariamente tiene un impacto beneficioso en el sistema inmunitario y la protección contra las enfermedades infecciosas. Existe evidencia que hábitos de vida saludable pueden realizar un papel fundamental en la prevención y recuperación del COVID. Entonces, en este contexto que estamos viviendo con respecto a la pandemia y que tenemos muchos pacientes que tienen su sistema inmunológico vulnerable, es importante
conocer mucho sobre la alimentación para que les permita fortalecerse y mantener y pasar este proceso difícil. Quiero recalcar en cuanto a la actividad física, ¿no? Como les decía, no hace falta a veces por esta situación salir a la calle, pero sí, aprendamos de los niños, ¿no? Caminemos en casa, sin zapato, armemos algunos trazos en el piso, como lo vemos, ¿no? Me encantó y lo estoy difundiendo, porque nos permite que nosotros también entremos a actividad. Necesitamos caminar para fortalecer el sistema cardiovascular, pero también necesitamos determinar ciertos ejercicios dirigidos que permitan tonificar la masa muscular y mantener en línea el porcentaje de grasa corporal para que esto no se desborde, no se incremente y pueda hacer un daño para la salud. Entonces, el estilo de vida saludable nos permite tener ese bienestar y eso se conjuga en una alimentación saludable, una actividad física, chequeo médico preventivo, que nunca podemos olvidarlo, mantener nuestro peso adecuado para la salud y sobre todo nuestra salud mental. Agradezco mucho, estoy a la espera de las preguntas. Sí, licenciada Milagros La Rosa. Vamos a pasar a la sección de preguntas para todos los ponentes, para todos los participantes. Por favor, pueden hacerlo en la sección preguntas y respuestas. Mientras tanto, puede leer por interno ahí algunas preguntas. Para los participantes pueden hacer sus preguntas, por favor, en la sección preguntas y respuestas. Continuamos, doctora Milagros. Si la obesidad es una de las primeras causas para la aparición de los diferentes tipos de cánceres, el Ministerio de Salud no debería darle más importancia a la alimentación a través de programas de alimentación sana y la regulación de las empresas alimenticias como restaurantes de comida chatarra no deberían tener un reglamento del preparado de uso y cantidades de alimentos y especias. El año pasado, en el mes de junio, salió una reglamentación sobre la alimentación saludable y por eso salieron los octógonos. Me acuerdo que fue en el mes de junio y al mes se hizo un estudio y realmente la venta de algunos productos bajó al 10%. Yo creo que todos tendríamos desde el lugar donde estamos poner eso de nuestra parte. No tenemos costumbre, no tenemos hábitos de revisar nosotros los productos cuando hacemos las compras, pero es importante preguntarnos qué nos provee. Como le digo, comúnmente conocemos a todos los nutrientes como vitaminas, ¿no? Existen las proteínas, las grasas, los carbohidratos, y poder determinar qué productos. Estoy de acuerdo con ustedes que sí, el gobierno debería, ¿no? El ministerio debería de trabajar, lo está haciendo. Como le digo, el año pasado salió el octógono, el Colegio de Nutricionistas del Perú también está haciendo su parte, ha creado un app para poder determinar qué productos y qué nutrientes nos da esos productos. Yo creo que encontrarnos enlazados para poder todos salir adelante y aprender sobre este tema tan importante. ¿Cómo hacer frente al aumento de peso después del diagnóstico y tratamiento? Mire, más que el peso después de el tratamiento oncológico tiene sus procesos, el antes, donde hay que prepararnos y fortalecernos como si fuéramos nosotros a una batalla, como le digo a los pacientes, fortalecernos, y en el durante es esperar cuáles son los efectos colaterales que se puedan presentar y tratarlos, y en el después las secuelas que puedan quedar. Cada persona es innata a estos efectos porque tiene que ver con la dosis que le puedan poner, el tratamiento, a qué
área del organismo va, pero es importante no perder esa línea de tratamiento y sobre todo, como yo le llamo acompañamiento, que permite que el paciente pueda pasar todo ese proceso del tratamiento. Pero el mensaje principal es alimentación saludable, si se está en el tratamiento de baja carga microbiana y alimentos digeribles. ¿No? Será motivo de repente de alguna otra reunión que podamos tocar este punto tan importante y tan amplio. Dice, ¿qué comer cuando tienes cáncer de seno? Como le decía, la alimentación saludable, esperar los efectos que se puedan presentar y ir modificando. Estos efectos colaterales a veces son por el tratamiento, las deposiciones frecuentes, la indigestión, los cambios de gusto. Entonces hay que irle dando esquemas nutricionales acorde a lo que se le presente. ¿Cómo alimentarse durante el tratamiento de cáncer de mama? Ya lo he dicho. La obesidad provoca cáncer, lo he presentado con las evidencias respectivas. Sí, definitivamente ya la Organización Mundial de la Salud determinó que 17 tipos de cáncer están netamente ligadas a la obesidad. ¿Existen alimentos que ayudan a prevenir el cáncer de mama? No existe alimento mágico, simplemente debo de alimentarme bien, variado y mantener ese peso adecuado para la talla, ¿no? Se recomienda mucha cantidad de verduras, no exceso de frituras, no exceso de harinas refinadas, de alimentos ultraprocesados, y buena actividad física.